Hola, yo soy Roch Olivas y te invito a disfrutar de esta charla, pero antes de eso, déjame un like porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Gracias, disfruta de esta charla. Juan Pablo Góngora, más conocido como Juanpi, artista chihuahuense, ingresado de la Carpa de Mente, primer lugar de la competencia Picho. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te encuentras? John Roch, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, perfecto. Aquí yo, pues la neta, me gusta la sinceridad y le voy a decir a la gente que la acabé de regar y tuvimos que volver a empezar otra vez, pero no hay falla. Aquí esto se trata de aprender y así se aprende. Pero bueno, muchas gracias, Juanpi, por tenerme ese tipo de paciencia. Eres una persona muy hermosa, pero bueno, Rey, aquí venimos a saber de ti. Y quería saber un poco, antes de que empezaras tú con el malabarismo, yo me acuerdo de ti de que tú hacías competencias de atletismo, venías más del lado del deporte, entonces hacías carreras de obstáculos de vallas, entonces me gustaría saber un poco de ese proceso, ¿no? ¿Cómo inició y cuántos años duraste en ese deporte y por qué finalizó, ¿no? ¿Por qué llegó a su fin? ¿Qué sucedió para que ya no lo hicieras más? Sí, pues el atletismo fue una actividad que no recuerdo si elegí, como que fue de esas actividades de la tarde que me llevaban mis papás y pues se volvió la actividad recurrente y constante a lo largo de los años, desde mi infancia, como desde los 5 años, y me retiré como a los 17 años de las competencias. Eh, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Como que pasé por equipo de la escuela y luego estatal, y de ahí vamos ya a competencias nacionales, incluso algunos llegaban a panamericanos, y bueno, como que venía de ese mundo deportivo, pero a la vez me formó mucho como en términos de disciplina, ¿no? Terminó porque paralelamente a los 13 años empecé con los malabares, conocí como el mundo de practicar autodidacta malabares, ¿no? Y como que de ahí empecé a tomar mucho interés sobre pues esa práctica, y empecé a notar como que no me gustaba mucho el ambiente competitivo, sobre todo pues que en el deporte es casi que la base, ¿no? O el motivo del por qué entrenas tanto es para volverlo una competencia, y aunque la práctica del atletismo me gustaba, no me gustaba tanto las vísperas de competencia y como todo el estrés y la expectativa que se generaba en tus coaches, en padres, amigos o así, ¿no? Eh, y bueno, ya cuando tenía como 17 años dije, no, ya fue. También pues épocas de la vida que se cruza, empiezas con la fiesta y empiezas como con otras inquietudes que no se llevan tan chido con la disciplina deportiva. Claro, eso sí. 12 años te aventaste entonces. Sí, 12 años corriendo. La neta, un buen. Y ahora no corro, ¿no? ¿Ya no te gusta correr? No, la verdad no lo disfruto mucho ahora. ¿Pero por qué? ¿Porque recuerdas eso? ¿Viene algo del proceso? ¿O sucedió algo? No sé, una lesión, nada. No, bueno, sí, seguro hubo lesiones en todo ese tiempo, pero más que eso era que no sé, creo que corrí todo lo que tenía que correr Ya, y ya. encontré como otra forma de ejercitarme. Oye, y lo dices que encontraste los malabares en ese mismo proceso, ¿no? Y eso también fue algo que te ayudó a dejar esto un poco del deporte porque empezaste a encontrar esto del malabarismo. ¿Cómo llegó a ti el malabarismo? ¿Cómo lo encontraste?
Dices que a los 13 años empezaste, muy morro, ¿no? Demasiado morro. ¿Cómo llegó a ti? Sí, sí. eh, Tenía un amigo en la escuela que no sé quién le regaló salió de viaje, creo que no sé si fue a Guadalajara o Ciudad de México, y volvió con un diablo esos de mercado mexicanos que hacían El como de la con feria, sí, moldes. No sé sí, no sé si los llegaste a ver, pero sí, estos diabolos así como, eh, sí, artesanales, ¿no? claro, sí. Y, y lo vi y yo recuerdo que ya había visto alguna vez en la tele que pasaban algo del Circo del Sol o algo así. Recuerdo haber visto el diablo y dije, no mames, yo quiero aprender, enséñame, no sé qué, y me lo prestó. Y después el compa ni lo usaba, ¿no? Entonces me dijo un día, no, quédatelo, güey. Y empecé a jugarlo y de ahí me empecé a clavar y una cosa llevó a la otra, empecé a intentar después ahí con limoncitos y luego encontré las pois por otros conocidos y con las pois me sumergí a, a esa práctica, ¿no? A esa disciplina. Y ya de ahí, Claro, pues ya sabes, te empiezas a conocer más gente y otros juguetes y ya hasta que encuentras el que es, el que te llama. Pero en ese momento, pues yo probaba y quería probar de todo. claro. Oye, pero esto de las pois, mucha gente no sabe que tú eres uno de los virtuosos más chidos allá de Chihuahua también, ¿no? Eran como tres cabezas para mí, yo que soy de Chihuahua, gente. Yo, para mí eran como tres personalidades que le daban muy chidos. Ah, no, ya me acordé de otro mono también, el Caca, el famoso Caca, que también era de tu crew, ¿no? Pero el Caca también era muy bueno. Bueno, era, digo, como si no existiera el cabrón. Es o era, no sé cómo se dirá, porque ya ni sé si existe o no existe. Pero bueno, por ahí anda. Ahí anda Me imagino pues que no se te olvida, no se te quita, entonces de seguro ha de serlo junto con el Pro o el mismo Chila, pero el Chila también ya trae otro rollo. Ese cotorreo de las pois, no sé a ti por qué te llegó como era como un estilo de poise muy diferente. Tú eras como un estilo muy relajado, muy de visual, pero así como muy pausadito, muy tranquilo, cuando la mayoría de los juegueros, porque ahorita acabaste de decir también que por la fiesta también conociste eso, entonces la mayoría de esa gente era de dar la madre, atraer la velocidad, como que eso era lo que pegaba. ¿Tú por qué encontraste otro ritmo, otro camino? ¿No recuerdas el porqué o sí? Pues creo que no lo había reflexionado mucho, pero pienso ahora, bueno, ya en la actualidad y volteo hacia atrás, como que eh, siempre hubo algo en el movimiento, como en bailar, que me encantaba, ¿no? Y no sé si era por nuestro contexto regional, que el que un hombre bailara era como visto diferente en el sentido, pues, como del macho norteño, ¿no? De que los vatos no bailan más que rancheras, ¿no? Claro, Y siento que en las pois encontré una forma de movimiento que quizá en ese momento no reconocía que me gustaba la danza, pero, pero que encontraba una forma de, no sé, de expresión, de canalizar energía, situaciones que se vivían en esas épocas personales, ¿no? Y como que las POI se volvieron como un escudo en donde había un grado de virtuosismo en la parte técnica del objeto, pero el trasfondo era que yo era libre de moverme, pero había esta máscara que era como, ah, se mueve porque hace eso, ¿no? Es como que ya, se pone a bailar nada más sin objetos, ¿no? Y creo que ese es como un motivo de por qué me fue muy magnético, ¿no? Como el hacer poi. ya. Oye, Juanpi, ¿recuerdas el momento en el que
en el que tú quisiste ser un profesional? Por ejemplo, en un momento fue hobby y lo disfrutabas y era parte del cotorreo, de andar ahí, pues, cotorreando con la banda y disfrutando nomás del malabarismo, pero hay un lapso donde tú ya quisiste ser profesional. Yo recuerdo que ustedes, pues, viajaron a la Ciudad de México, que fuiste a la escuela de la Carpa de Mente, pero antes de llegar a la carpa, ¿cómo empiezas a descubrir el mundo del malabarismo que ya salía fuera de la ciudad y en pensar en yo quiero ser profesional? ¿Va por parte de esto mismo que decíamos, de las competencias de las carreras, del ser disciplinado, del quererle dar un enfoque diferente? ¿Cómo quieres ser Juanpi profesional? Qué bueno. Eh, Cuando estaba en la prepa, ya para ese momento, bueno, retrocediendo un poco, cuando estaba con el Diablo y empecé con las Poys y todo, la verdad que aunque ya existía el internet, el acceso era súper limitado, güey, no encontrabas nada en YouTube, incluso me acuerdo, y no me acuerdo en un foro de internet, no me acuerdo en dónde, encontré una página que se llamaba diabolotrix.com y Mm, era, y eran como GIFs, como imágenes ilustradas animadas de los sticks y el diablo, ¿no? ya. Y entonces no tenía manos ni nada, no tenía un mono, ni un personaje, era como nada más, era así la animación y tú ahí tenías que interpretar cómo chingados hacer Ajá, el truco. Y bueno, así pasaron años y todo fue muy empírico y después empieza a haber más material, ¿no? Limitado igual, pero empieza a existir más como material audiovisual de dónde tomar referencias, ¿no? Como que empecé a ver malabaristas de otros lados, también en ese tiempo fue que empezamos que nos conocimos, que conocimos a Joel, que bueno, en general la comunidad de malabaristas de Chihuahua empezamos a juntarnos, ¿no? Por, y creo que todo empezó por habernos visto, ¿sabes? De que vas caminando por un parque y ves a alguien malabarear, te acercas y, no manches, yo también hago malabares y de ahí empieza como la red. Y fue a partir de ahí que dije, no mames, como que sí me gusta esto. Joel, pues fue también, tú sabes, como que este personaje que nos motiva mucho a todos en el sentido de que siempre tuvo mucha facilidad como para adaptarse y entender como los sistemas, no sé, como que siempre buscaba mucho, ¿no? Era como, encontré este curso acá, encontré esta persona, era una persona que siempre buscaba referencias y fue por él que nos dimos cuenta que era posible estudiarlo, ¿no? Y que después conocimos al Santi, que fue a darnos nuestro primer taller a Chihuahua, y de ahí fue que él nos habló de la escuela que recién iba a abrir en ese momento. Para este tiempo, cuando Santi fue, pues ya teníamos por lo menos un par de años, yo creo, que nos juntábamos y que empezábamos, recuerdo, a buscar escena, ¿no? Como ya sean chambas del municipio o en donde se pudiera. Mismo recuerdo que conseguimos un permiso para hacer calle ahí en el parque El Palomar, que está en Chihuahua. ah, sí. Eh, y hacíamos nuestros sketches de clown y porque, bueno, como un paréntesis, el clown tiene muchos años siendo un movimiento bastante fuerte en Chihuahua y era de alguna forma era lo que nos llegaba, ¿no? Y era lo que empezamos a hacer, como mezclándolo con los malabares, pero era nuestra forma de aproximarnos a los escenarios, ¿no? A nuestros primeros escenarios. Y recuerdo que desde ese momento empezó como el placer de crear, o de decir, hagamos un número, así. Entrenamos todo el día, pero en un momento del día nos damos un tiempo para construir el número, que unos pases y que así, ¿no?
Recuerdo también este encuentro del Circo del Norte en Torreón, que tomamos nuestro primer taller también de clown. Recuerdo con el Santi Mutante Sí. y de ahí fue como se nos abrió el mundo de cómo, de tener un método, tener una, el principio de una técnica que nos permitía usar los malabares como herramienta, ¿no? Y para la escena, y como que de ahí fue como, ah, esto va en serio. Entonces puedo decir que desde que estaba en prepa, pues sabía que quería dedicarme a esto, aún sin saber muy bien cómo, pero sabía que a la uni no iba a ir. Era como, vámonos de full con esto. Pero está bien chido porque ya vas encaminado, ¿no? Te agarró estudiando. Entonces es como un poco fácil el camino, entre comillas, de que estoy estudiando, no quiero universidad, me voy a ir a la escuela de mente, termino esto y me voy a estudiar allá el diplomado. Rey, fueron a estudiar, bueno, antes de eso, paréntesis, cuando Juanpis, Julius y la banda de Chihuahua, bueno, banda, ustedes dos, ¿no? Katia fue después, creo, y así, pero cuando esta banda, que eran con los que yo me juntaba más bien, que era con Juanpi, con Julius, este, Juanpi me hizo un Facebook para poder tener comunicación, porque en esos tiempos yo no utilizaba Facebook, ni tenía celular, ni nada así. Al último me consiguieron hasta un celularcillo ahí y me hiciste el Facebook y todo para poder tener acá como que esa comunicación entre nosotros, que porque pues ustedes iban a ir y pues ustedes me querían dejar ahí como que motivado también de que, ah, nosotros vamos a ir a hacer esto, pero aquí podemos estar en comunicación y eso. Gracias por ese lado, yo te agradezco, la neta, lo he contado muchas veces. Y con eso quiero empezar ahora con la carpa de mente. ¿Cómo fue llegar allá? ¿Qué es el diplomado? ¿Cómo llega una persona de Chihuahua a otra ciudad, que es la Ciudad de México, que es el monstruo de México? ¿Cómo, cómo te adaptas a esa ciudad y cómo fue el primer año, ¿no? Hasta el primer mes más que nada, ¿cómo fue esa convivencia, esa del sí puedo, o la neta está muy difícil este pedo, mejor me regreso, no sé, porque me imagino que la cabeza ha de girar en torno a mil cosas, ¿no? A mil situaciones. Entonces, Juanpi, ¿cómo vivió ese primer mes ya estando en la carpa de mente, ya cuando fue aceptado que le dijeron, vas a estar acá en carpa de mente? Pues creo que ignorar me hacía muy feliz. O Mm, sea, no sabía nada ok. de... Yo no había salido de Chihuahua, como... Sí, era, no sé, bueno, para las personas que somos de rancho, de ranchotes, Ujú. tan lejos de la capital, como que el mundo es tu región, ¿no? El mundo es tu ciudad y para ti eso es lo que hay y estás influenciado y actúas con base en todo eso que aprendiste y pensar en irte a otro lugar es como era un poco medio loco, ¿no? Como de cómo te vas a ir, de qué vas a vivir, a dónde vas a llegar, no tienes familia, no conoces a nadie, ni conoces allá. Pero mismo vuelvo a que, joder, siempre fue como un estímulo de, venga, güey, vámonos y ya veremos qué onda, no pasa nada. Tomamos la decisión, nos fuimos juntos, él y yo, y tomamos la decisión de irnos unos meses antes del proceso de audiciones y de inscripciones al diplomado, pues justo para tener un margen de adaptación al cambio de vida, ¿no? A una migración finalmente, que es dentro del mismo país, pero son contextos y Claro, procesos muy distintos para quien no conoce la ciudad y quien viaja por primera vez siendo tan jóvenes y bueno, sobre todo no teniendo pues un trabajo o un estudio para llegar a trabajar o buscar trabajo de eso, sino justo vas en búsqueda de eso eh, o de formarte para poder tener trabajo y así.
Y bueno, llegamos, sí, el primer mes pues fue súper loco, porque pues no esperábamos, creo que nada, ni él ni yo esperábamos que nos recibiera la ciudad de esa forma, ¿no? Como, wow, esto no es para nada ni lo que imaginé, ni, sí, como dices, es un monstruo la ciudad. Sí. Y nosotros fuimos de que casi que bajarte del avión y ahora qué pedo, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, y pues de ahí empezar a descubrirte en esa situación y descubrir un lugar que no conoces y un lugar como lo es la Ciudad de México, ¿no? Entonces DF. Eh, bueno, sí, los primeros meses fueron de adaptación, de buscar un lugar donde vivir, de encontrar los EMAs, ¿no? Como que, porque íbamos en ese plan de, pues vamos a darle la calle, porque teníamos el antecedente de que en Chihuahua en ese tiempo nos iba muy bien y pensábamos que iba a ser igual. Todos los analistas que han trabajado en el SEMA en la ciudad saben de lo que hablo, que es nada utópico, es muy, muy cabrona la ciudad para la hacer calle. Pero bueno, lo hicimos igual, la zafamos y empezamos la escuela. eh, Pues fue llegar a un proceso así, siendo foráneo, además de las dificultades pues, socioeconómicas, eh, empezaban las dificultades pues físicas, ¿no? De alguna forma, porque pues tú piensas, bueno, en ese momento nosotros pensábamos que íbamos a ir a entrenar 16 horas malabares todos Ya. los días, ¿no? Y te das cuenta y más bien llegas y te das cuenta que de que el circo no son los malabares, nada más, ¿no? Que es como, ok, quieres como entrar al universo del circo, entonces tienes que darte una probadita de todo. Y pues fue eso como el proceso de adaptación de saber que no íbamos a entrenar como queríamos y como estábamos acostumbrados, que era pues todo el día darle. Y de pronto fue como partir el tiempo para poder hacer lo que la escuela pedía, que pues la verdad es una base muy chida poder tener como más lenguajes e información para el cuerpo para después usarlo o no en los malabares. Y bueno, pues sí, fue difícil, obviamente, pues todo cambio es difícil, a veces doloroso, pero eh, creo que fue una gran decisión y fue muy chido poder haberlo vivido con Joel, ¿no? Como que al final Claro. no fue solo ni él solo, ni yo solo, sino siempre hicimos ahí como un equipo. Después llegó el Chila y ya entre tres, pues se puso más chido, ¿no? Como ya te sentías un poquito más en casa. El Chila, no me acordaba del Chila, que tenés tú ya, se va a agüitar. Sí, Chila, se me fue, pero sí, sí me acuerdo de ti, obviamente, rey. Oye, pero no sé si está locochón como eso que dices, ¿no? Ese cambio y luego empezar a llegar a querer ser semaforero allá y luego toparte con la realidad y lo que sepa yo también las rentas allá están mucho más caras a lo que puede ser en Chihuahua, ¿no? Igual pues tú obviamente vivías con tu familia, con tus padres, pero el llegar a pagar una renta, pues ya se empieza a dificultar. ¿Cómo empieza a ser esa adaptación al momento de llegar? ¿Fue puro semáforo o en Chihuahua empezaron a pedir becas también? Porque ya ves que vas ahí de la mano de Joel y Joel también siempre ha sido así, beca tras beca tras beca. Entonces ese vato como que nunca se le duerme y siempre está metiendo ahí becas para, pues para que te apoye, ¿no? Como que él tiene mucho ese pensar de que, pues a veces el gobierno te tiene que pagar ese tipo de apoyos, ¿no? Porque es un apoyo y el arte aquí en México no es como en otras partes del mundo, ¿no? He tenido otros amigos, a otro amigo más que nada, que no le voy a dar su nombre, pero él dice que no valora mucho como el arte europeo, por así decirlo, porque no la sufren igual que en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tienes que ir al semáforo, tienes que ir, que en tu caso, ir a la escuela, y luego pues todavía tenerte que hacer las comidas y todo, tener que pagar pues gastos, ¿no? Servicios de todo lo que tengas. Al principio sí pensaste como
el buscar un trabajo o algo así, o la vida se te fue acomodando y sí empezaron a haber los apoyos suficientes para mantenerte estable? No, pues Joel siempre buscó esas formas y me parece que para ese momento él encontró como ciertos apoyos, pero eran de forma individual. Mm, Yo siempre fui un poco más de hueva a eso, siempre fue como, ah, güey, me la rifo y ya veo qué pedo, ¿no? Entonces sí fue mi caso que no hubo como subvenciones o apoyos para hacer este proceso. En ese momento, pues yo era bien soñador, güey, era así como, no, y venga, si se puede, y claro, vamos con todos. Los primeros 3 años de que llegué a la Ciudad de México los hice de puro semáforo. Y, y pues sí, obviamente tenía su reto, ¿no? Para claro. nada era, para nada era como en Chihuahua, como la retribución económica. Sí, no sé, en Chihuahua trabajabas 1 hora y traías casi 500 pesos, ¿no? En esos días. Eh, Acá en Buenos la Ciudad de tiempos, México trabajabas 3 horas y si te iba bien traías 120 pesos, 150, no sé, ¿no? Como que, o por lo claro. menos así me iba a mí, no digo que sea el general para todos, hay banda que le va muy bien, pero la ciudad creo que siempre es muy difícil, creo que cualquier ciudad grande del mundo está cabrón hacer semáforo, pero eh, sí, pues sí, los primeros 3 años fueron así de puro ideal, o sea, no, venga, estoy aquí por algo y siempre recordar por qué. Obviamente había momentos en donde te sobrepasaban, ¿no? Pues que tenías que pagar renta, tenías que pagar la escuela porque en ese momento costaba. Eh, Todo el tema, pues, de aprender también a cuidarte, ¿no? Como comer chido, que pues no es barato casi nunca. No sé, como de pronto irte a un fisio si lo necesitabas, como cosas así que te va demandando tus mismas prácticas y tu formación, pues a veces no se Mm, podía y a veces era muy difícil y sí había tentación de decir, bueno, me meto a trabajar en algo, güey, o sea, de mesero, de sushero, porque ya ves que hice sushi un tiempo también. Eh, sí, no sé, de lo que sea, güey, pero como que estuve en varias situaciones donde, bueno, sí, contratado y luego no iban. Y decía como, no puedo caer, güey, tengo que seguir con mi onda, ¿no? Porque obviamente un trabajo me iba a quitar horas de entrenamiento que me exigía la escuela. claro. Bueno, los resultados que la escuela necesitaba, a mí me exigían tiempo, en donde, de hecho, yo solo trabajaba viernes, sábados y domingos y trabajaba entre 8 o 9 horas por día, ¿no? Para poder sacarlo de la semana. Mm. Eh, y así me estaba, y toda la semana entrenando y luego fines al SEMA todo el día, ¿no? Y pues así la zafé y ya a partir del cuarto año, que ya después de que egresé y todo, pues como en cualquier lugar donde te insertas, empiezas a conectarte y de pronto alguien te da una oportunidad y de pronto eso, una cosa lleva a la otra y así. Eso del semáforo ahorita lo voy a retomar otra vez porque también ahí se me hace algo importante, algo chido ahí, pero ahorita volvemos. Decías también de que pues uno entrenaba acá en Chihuahua siendo malabarista, entrenando sus 7, 8 horas diarias y cuando llegaste a la carpa de mente te das cuenta de que no todo el tiempo es malabar, ¿no? Porque ya no vas a una escuela de malabaristas, por así decirlo, ¿no? Vas a una escuela de circo, entonces te van a enseñar el circo en general, ¿no? Y en ese momento tú no, pero yo me acuerdo de Julius que sí se dio como un poco de topes de yo no vengo a esto, yo vengo a lo otro, y él sí como que se peleó un poco ahí consigo mismo, no sé cómo decirlo, pero sí como que no se encontró tal cual y decidió descartar. Pero es eso, ¿no? ¿A ti cómo te ha funcionado ese cambio, ¿no? Del querer ser cirquero tal cual, ya no eres como un malabarista, ahora eres como un todólogo y haces muchas cosas del circo. ¿Cómo, ¿Cómo
te autodenominas? Tú ahorita eres un artista completo, y qué es ser un artista de circo? ¿Es saber un poco de todo lo del circo o cómo funciona eso para ser un artista completo? Pues creo que lo que puedo decir obviamente tiene subjetividad, ¿no? Como que es bastante subjetivo cómo lo vive e interpreta cada quien, pero en mi caso, eh, obviamente en su momento, pues sí, no fue tal vez lo que se esperaba a nivel malabares, como que, pero recuerdo que hacíamos mucho el esfuerzo de, si las clases empezaban a las 8, nosotros desde las 6:30 estábamos malabareando, güey. Y recuerdo que nos parábamos bien temprano y pues ya hacíamos el trayecto a la escuela y a full, pum, 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 para las 8 que empezaban las clases, ya estábamos, me acuerdo, hasta sudando y estábamos ya bien prendidos, ¿no? Y luego se Claro. acababan las clases y nos quedábamos en la noche hasta 10 11 de la noche, pum, 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 malabareando, bien jodidos, obviamente, físicamente, porque pues es bastante exigente la formación, ¿no? Bueno, eso era como nuestro extra que hacíamos para poder entrenar un poco más de malabares, a la par que hacíamos el proceso de circo. Yo creo que, pues no sé, un artista completo, quizá para mí es como alguien que no se le acaba la sed, ¿no? Como Mm, que siempre quiere seguir o siempre sigue teniendo sed de aprender, de encontrar prácticas que complementen lo que quiere hacer. Hay personas, hay perfiles que les toma más tiempo encontrar qué quieren o cuál es su identidad dentro de su hacer en el circo. Vaya, porque puede ser como enfocarte en la técnica y en la ejecución y listo, o puede ser que te interese más mezclarlo o la interdisciplina. Entonces, como que hay personas que a veces no saben muy bien qué quieren, y no es que esté mal o esté bien, es solo como que a cada quien le toma su proceso. En mi caso personal, casi desde que llegué a la escuela sabía que yo quería bailar y quería hacer malabares. Entonces, todo la información que me llegaba de otras prácticas, sabía que era porque la iba a utilizar en algún momento de la vida, iba a utilizar eso que estaba aprendiendo para poder bailar y hacer malabares. Y eso me dio mucha objetividad, ¿no? Como en el proceso, como de no agüitarme, no ponerme como bajón de que, ay, no, yo quería hacer malabares y ahora estoy haciendo pinches aéreos o estoy haciendo acrobacia, o porque también en un momento me llegó como la idea de que eso es algo que no va a estar siempre, ¿no? Como que los procesos de formación son choqueantes porque obviamente pues no es a veces lo que esperas o a veces hay cosas que no quieres, pero que tienes que hacer. Pero como que algo que a mí me ayudó en ese tiempo era pensar que solo era un rato, güey, ¿no? Ni siquiera es como que ya me fuera a dedicar siempre a hacer aéreos, acrobacia, ta, 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 ta. Es como siempre firme en, ok, tengo que hacer esto, tengo que sacar cierta calificación. Bueno, la única forma de hacerlo es entrenando. A veces lo mm, disfrutas, a veces no, pero va a terminar y cuando termina, entonces tú ya tienes la libertad de saber o de decidir de cómo quieres usar esa información, ¿no? Que al final eh, está chido. Está chido saber cosas y está chido usarlas y a veces también está bueno no usarlas, pero saberlas. claro. Creo que tener mucha información te ayuda a tener un panorama más amplio, pero no pienso que haya un camino mejor o peor. Cada quien tiene el suyo. Claro. Pero sí, no sé si contesté la pregunta, pero No, sí, sí, de hecho sí, y lo pregunto yo de esa forma porque yo sí me considero más malabarista. Entonces, cuando a mí se me empieza a hablar como del cirquero, yo parte de mi ego, pero parte de la sinceridad también es de que yo no soy cirquero, ¿no? Porque yo lo yo lo adjudico a alguien más completo y yo no soy como esa persona, entonces
meto en ese mismo costal porque digo, güey, yo nomás sé hacer malabares, ¿no? Y por eso mismo también he tenido a veces mis, no discusiones, pero sí pongo mis ciertas frases que causen controversia porque se me hace interesante, ¿no? Cómo piensan las otras personas y por eso ahorita hasta teniéndote a ti aquí o a la persona que tenga aquí enfrente, se me hace interesante como poder hacer este tipo de preguntas para ver cómo las desarrolla y estás en lo correcto. Aquí cada quien es dueño de sus palabras y nadie está haciendo las cosas malas ni buenas, ¿no? Si tú dentro de tu persona te sientes que estás haciendo las cosas bien, pues adelante. Igual si te sientes que estás haciendo las cosas mal, pues ya tú mismo lo sabes, ¿no? No es necesario que el otro te diga que estás haciéndolas mal, pero hay una forma que es la realidad, ¿no? Y en ese caso es de que yo me considero más malabarista y no me puedo decir que soy cirquero porque yo los admiro más que nada y yo sé que ese tipo de personas son personas muy completas. Pero pasando al siguiente, bueno, dentro de eso mismo de la carpa de mente, pero pasando al siguiente tema, como quien dice, Juanpi pasó de ser alumno a ser maestro. Dentro de todos estos procesos que tú llevaste ahí en la carpa de mente, pláticas con otras personas, no sé, todas tus vivencias que has tenido, has desarrollado un lenguaje. Ese lenguaje, cuál ha sido tu búsqueda para poder decir, ahora yo quiero enseñar esto? Porque me imagino que también esto viene desde el yo quería aprender estas cosas o estas cosas me hacían falta en mi formación, ahora yo cómo se las puedo enseñar a otras personas. ¿Cómo es el lenguaje ese que desarrollaste? Y si es que sí desarrollaste un lenguaje, ¿y cómo funciona ahora al momento de ser también tu maestro? ¿Cómo te tomas ese rol? Ok, pues creo que mi propia aproximación y el cómo yo lo viví, pues obviamente mi primer input, mi primer como estímulo de, de maestros eran los maestros que yo tuve, ¿no? Como que la verdad en mi generación hubo personas súper comprometidas a la formación y que se tomaban bien serio la labor de la docencia, ¿no? Y compartían como esa vocación y como que o sea, que eran personas que te enamoraba su forma de enseñar, ¿no? Bueno, Chido. para mí era como algo que siempre me quedaba como, ah, no mames, qué chido enseñan estas personas, ¿no? Ese fue como mi primer ejemplo, ¿no? De decir, ah, qué chido, si un día doy clases, me gustaría tomar esto de esta persona, esto de esto, ¿no? Y cómo, porque al final el dar clases, pues no es solo transmitir conocimiento, sino, pues aprendes un montón también de relaciones humanas, de lenguajes, de respeto, paciencia, o sea, como que tiene un montón de cosas implícitas que van más allá de solo transmitir algo crudo, así como, ah, esto es así y así es. Eh, entonces también me encuentro con las oportunidades. En ese tiempo, pues yo cuando egresé del diplomado, eh, tuve el privilegio de que me invitaron a trabajar en la compañía del demente y de ahí empecé como una relación un poco más pues, profesional con ellos y por cosas de la vida me dieron la oportunidad de tomar un grupo en la especialidad todavía eran diplomados cuando empecé. Eh, obviamente como que en un inicio yo dije, no, no soy capaz, ¿no? Como no mames, voy a salir. O sea, no fue inmediatamente saliendo de la escuela, fue como un año o dos después, pero Ya. eh, no me sentía capaz, ¿no? Como de llevar un grupo, porque creo que dar un workshop, un taller, es un poco distinto a llevar un proceso de formación que dura entre 3 o 6 meses, ¿no? O sea, son 6 meses que vas a estar viendo diario, 2 o 3 horas al día, al mismo grupo. No es como un workshop que alistas todo tu line-up de temas, ¿no? Como que tienes todo tu material, lo das, lo entregas y listo. Es una cosa de no más de una semana y tienes todo preparado, ¿no? O casi todo. En el caso de la formación
como más larga o en una escuela, eh, se te acaban las cartas, güey. Es un momento en donde ya no, o sea, llega un punto en donde la cabeza se seca. Entonces, como que para mí, creo que justo pienso que la vocación es aprender, es ahí donde empieza el trabajo del docente, ¿no? Cuando se te acaban las cartas y dices, ya no sé qué dar, es donde empieza tu chamba, ¿no? Donde empiezas a tener que vaciar ideas, estructurarlas, personalizarlas, porque obviamente no funciona todo igual para todos. La forma de explicarte un truco, una cosa, un concepto, no es la misma forma que la va a entender este otro estudiante. Es como ir aprendiendo como qué personalidades les funciona más, qué métodos de transmisión o enseñanza. Entonces como que la transición fue muy, muy divertida cuando empecé y con todos los años consecuentes al que empecé a dar clases, me divertí un chingo porque siempre descubro cosas y muchas veces descubro cosas que no hubiera descubierto por mí mismo o no hubiera encontrado formas de darle una estructura de enseñanza si no fuera por las personas que lo prueban, ¿no? Ya. Como tú llegas con una idea escrita que dices, está bien chida, y luego la empiezas a probar y es que no funciona, güey. Ujú. Pero de pronto alguien hace algo con esa idea que dices, no mames, es por ahí. Entonces empiezas y ay, cambias el camino y dices, güey, no, sí, probemos por aquí. Y entonces como que se abren puertas como, creo que uno de los retos cuando vas a empezar a dar este tipo de procesos es no saber si vas a lograr tener como la metodología por tanto tiempo o vas a encontrar tu propia forma de darla. Pero cuando te aventuras te das cuenta que las puertas se van abriendo solas, solo necesita ser circular, ¿no? No puede ser una cosa como que, yo soy el maestro y tú eres el estudiante y no me vas a enseñar nada. Creo que es siempre al revés, como que si no fuera por las personas que confían en lo que les estás dando, tú no tendrías nada de vuelta para trabajar y para desarrollar lo más, ¿no? Mm, Claro. eso. No, sí está chido eso del tomarte el otro rol y como dices, ¿no? Ya hacerlo 4, 5, 6 meses ya no es nada sencillo y ya tienes que pensar a largo plazo, ¿no? Porque si piensas, como dices, un workshop acá, un seminario de una semana, se acaban las ideas, ¿no? Si a veces que uno tiene planeado que un taller que vas a tener 5 o 7 ejercicios y a la media hora te acabaste ya 4 ejercicios, 5, dices, ah, canijos, ¿qué pasó de volada? ¿Ya? Entonces Sí, sí pasa, ahora güey. a meses dices, ah, canijos, pero también ha de ser muy divertido porque el proceso tiene que ser más lento, ¿no? No tiene que ser toda la velocidad y también puede haber otras formas ahí. Bueno, ha de ser disfrutable, no lo he hecho, pero me lo imagino y digo, ha de ser agradable tener acá un círculo de personas ahí que aprendan de ti y como dices, ¿no? Yo también me lo tomaría más bien de esa forma, de que más bien de ser el maestro, de que sí lo eres, también tomarte la oportunidad del poder aprender y poder mostrar diferentes cosas para ver cómo funcionan y a través de eso desarrollarlo hacia ti, ¿no? Porque tienes la oportunidad de un grupo. Vamos a ver cómo funciona esta idea en este grupo, a ver cómo se desenvuelven ellos. La neta que sí, es muy chido todo eso. Para finalizar este cotorreo de la carpa de mente, ¿qué finalidad tienen a veces, como en este caso el diplomado que fue tuyo? No sé ahora cómo sean las formaciones, no sé ahorita en qué estado esté la carpa de mente, cómo esté funcionando. Tú vi que hace unos meses hubo como unas problemáticas, no sé, ahí con otras personas, no sé muy bien la neta del tema, nomás sé que tuvieron problemas a riesgo de poder perder el lugar. Entonces, ¿cuál viene siendo la finalidad a veces de esos grupos? ¿Del crear un espectáculo? ¿Cada quien sale con su idea para trabajar aparte? ¿O qué viene siendo la finalidad, Red? Pues hablas de la formación, ¿no? En general, Sí, como de la cuál es la formación en finalidad. general, sí. Pues sí, es formarte, valga la redundancia, en el sentido de darte un montón de herramientas
en donde logres desarrollar como tu propia identidad de hacer circo, ¿no? De encontrar tu técnica, tu especialidad y desarrollarte profesionalmente con ello, ¿no? Parte de eso, en el circo y en los bien, que para mí no están como separados, es como que uno acoge al otro. Sí, Eh, Muchas veces tienes que trabajar en colectivo, ¿no? O en colaboración con más personas, ¿no? A veces artistas, a veces no solo artistas, también productores, más un equipo como de personas como en trabajos profesionales o producciones o proyectos, pues tienes que aprender a trabajar en equipo y muchas veces eso no es tan fácil. Y entonces creo que algo que rescato mucho de un proceso escolar en circo es que puedes tener esa experiencia de cómo es crear un espectáculo, cómo es diferir con otras personas en cuestiones creativas, incluso personales, cómo es la fatiga y la exigencia que necesita este tipo de experiencias, ¿no? Porque al final son muchas horas de estar encerrados con las mismas personas y luego no solo para la creación, pero luego también para la temporada de donde presentas, ¿no? O sea, como que es una convivencia y que también tiene una connotación un poco utópica, ¿no? Porque aunque en la vida profesional trabajas en colectivo, sí. eh, no es tan común trabajar en colectivos tan grandes, ¿no? O sea, no siempre tienes proyectos en donde estás con más de 10 personas en escena o cosas así, ¿no? Entonces creo que es también un súper buen encuentro con producciones de medio o gran formato, ¿no? Que es como pues, un montón de gente y haciendo cosas, entonces como que te da un montón de herramientas que después tú puedes usar también en tu trabajo individual escénico, ¿no? Un poco la Eh, finalidad también que decía yo era como si salían ahí como el grupo ya se convertía como en una compañía para trabajar a futuro o algo así, ¿sabes? Como más que nada la formación de espectáculos propios, así individuales, que más bien era eso, ¿no? Más bien como en ciertas escuelas o ciertos lugares, también como Lido, otros lugares que también funciona esto, ¿no? Nosotros hicimos todo este proceso, vamos a crear algo juntos y esto después lo vendemos, ¿no? Sí, ya empieza a ser un producto, ¿no? Porque ya se trabajó durante años, más bien un poquito por ahí iba la cosa. ok, pues sí, creo que la escuela funciona también como un filtro hacia el mercado a veces, ¿no? Como que, porque sí, en la escuela tienes todo dado, o sea, es como, esto es lo que hay que hacer, lo tienes que hacer así, ya está, pero una vez que sales es como, ¿y ahora qué hago, güey? Como, ¿cómo uso todo esto que aprendí o que me quisieron enseñar? Entonces se empieza a ver como las deserciones, ¿no? Empiezas a notar personas que se dejan de dedicar a esto o perdieron las ganas o bueno, cualquier sea la situación, como que la escuela, el egreso de la escuela como que pasa un poco esto. Y luego existen los casos en donde hay banda bien prendida que decide continuar su trabajo que desarrollaron en la escuela, ¿no? Como, nosotros hicimos un número juntos y cuando sales de la escuela, pues siempre sales en modo soñador, como de, venga, si se puede, y entonces seguimos haciendo cosas, lo cual, pues en lo que he visto es un poco difícil de sostener, porque pues todos Ujú. cambiamos, las inquietudes, las capacidades, los tiempos, todo cambia, entonces no te puedes casar con la idea de que siempre vas a estar con las mismas personas trabajando. Pero, no sé, como desde el lado de la docencia es muy, muy chido poder ver gente que se lo tomó en serio, ¿no? Como, no sé, a mí me pasó con un grupo que tuve que hubo de todo en el proceso, momentos muy chidos, momentos muy difíciles en cuanto a poder conectar, pero los veo ahora y todos los que estuvieron en esa especialidad, en esa generación, siguen creando, siguen bien motivados, tienen su compañía,
siguen trabajando juntos, después de, creo que llevan ya 2 años o más de que egresaron. Simón. Eh, y no sé, como que se me hace muy gratificante, ¿no? Como ver, no digo que sea por mi cruce en su vida, pero sí siento que de alguna forma algún tipo de semillita se sembró o alguna forma de ver la vocación o el oficio que les hizo, que les resonó y que ahí, aquí están, ¿no? Ahí están con su trabajo ahora profesional y pues no sé, como que tiene toda la escuela. Creo que es muy chido si tienes la oportunidad, sobre todo ahora pues que es gratuita, ¿no? Creo que es algo bastante, hay mucho más acceso que antes. Qué chido. Sí, me imagino de ser muy gratificante, así como dices, de haberle dado clase a alguien que después se vuelve una piola y después anda ahí rompiéndola y dices, ah, qué chidote. Al otro punto, ¿no? A ver a alguien que se volvió bien calle, pero no calle chido, sino calle tumbado, calle tirado. Eso va a estar un poco triste, pero es parte de esto, del mismo malabarismo, mismo circo. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves ese lado, no? ¿Cómo se puede dar como un consejo, viéndolo también como un consejo, si se le quiere dar a estas personas que a veces son como muy calle, como dicen, yo no tengo el tiempo, aquí un servidor también que a veces no tiene el tiempo, que según esto está haciendo semáforo y luego tiene que venir a hacer ciertos trabajos y no sé, como que hay muchas cosas que uno a veces desea hacer, pero no las hace por X o por Y, ¿no? Ya, no sé, ya sé que son pedos como uno personal, pero Juanpi, ¿qué consejo daría, no? Porque decías que tú también ibas nomás el fin de semana al semáforo y sacabas todo tu dinero en un fin de semana, ya por todas las horas que tú le metas, y después dedicabas tu tiempo a lo que era importante para ti, que no, el semáforo no era lo importante. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que dice, la neta, yo me quiero aplicar, yo quiero ser súper bueno, pero no tengo el tiempo porque debo de trabajar mucho en el semáforo? Pues no soy nadie para dar consejos, pero Sí, solo puedo hablar de las experiencias, sí, sí. desde lo que a mí me ha tocado vivir. Obviamente entiendo que el contexto de cada persona y los privilegios de cada persona es un mundo, es muy, muy, muy distinto entre cada quien. En mi caso, pues era una cosa, creo que completamente de disciplina, porque en sí el cuerpo todo el tiempo estaba hecho mierda, o sea, no había día de descanso, güey, era de lunes a domingo, full time, y, pero creo que en esos momentos soñaba demasiado y eso siempre me empujó, o sea, como que siempre, y la verdad también, pues me ayudó mucho rodearme de personas que estaban bien motivadas también, ¿no? Como que gente que te jalaba a entrenar o estaban como los nerds del cuerpo y los nerds de la teoría y de los videos ¿no? Como con el Joel era mucho de, güey, vamos así, referencias, ¿no? De internet, videos, espectáculos, compañías, obras, como nutrir el cerebro de lo que hay en el mundo, no solo en México. Y por otro lado, los nerds de, güey, vamos a hacer acondicionamiento físico y vamos, y venga, tú puedes, y no sé qué. O sea, como que estar como con esta banda siempre, eh, pues me estimuló mucho. Cuando yo iba a la carpa, a la escuela en ese tiempo, pues no mames, estaba toda la banda ahí entrenando, estaba el Cañas, estaba el Santi, estaba el Pepe Malabartines, estaba, incluso el ratón le llegaba a caer, eh, ¿quién más? El Memo, no sé, había mucha banda entrenando malabares en esos tiempos, entonces era bien rico, güey, como llegar
pues se arma ahí que las resistencias o que no sé qué, y como que siempre estás estimulado, ¿no? Entonces, como esa fue mi experiencia, tuve ese privilegio y además que pues sí me gusta la disciplina. Oye, entonces, ¿crees que es importante también con quién te rodeas? Si te juntas con puras personas que siempre están motivadas a entrenar machín, pues se te va a pegar algo. Será muy importante Yo juntarte pienso con personas así. yo pienso que influye, sí influye. No pienso que le debas de dar toda esa carga, como, si mis compas no entrenan, entonces yo tampoco. Pero sí, sí, claro que influye, güey, para mí. Creo que sí, te estimula estar con banda prendida, te jala el entrenar y el estar cerca de personas que tienen más nivel, si hablando de lo técnico o de dificultad o así, como que te jala, sí, obvio. O sea, no sé, si quieres aprender a hacer 5 pelotas, pues para mí, no sé, además de sí, la técnica y los educativos y todo, no hay nada como echarte unas resistencias con los compas, ¿no? Y Claro, vas notando tu incremento y tu progreso y tu resistencia y dices, huevo. O sea, y que no es competencia, es como un juego y, y bueno, para mí ese es como un tipo de ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo de cómo rodearte con banda que está motivada, te va a motivar. Eh, Tal vez no diario, pero sí un día, dos a la semana, así dices, sí me prendo, güey. Y sí, creo que eso está chido. claro, para mí sí es muy así, la neta, y también como dices, no es competencia tal cual, pero la neta sí lo veía un poco así. ¿Por qué? Porque yo, bueno, yo estaba ahí en Chihuahua y muchas veces era como el estar solo allá y a mí cuando me tocaba ir, no sé, a la Ciudad de México o a cualquier otro estado donde topaba gente, como el caso de Torreón, que estaban ahí los unicirclos. Y pues, chido, ¿no? Ahí compartía, disfrutaba, estaba en las resistencias, había todo, pero hay un momento en el que yo regresaba a la casa y en la casa estaba solo. Pero yo en la casa sí estaba con la motivación de que, me tengo que poner las super pilas para cuando los vuelva a ver, tener algo que enseñar. Entonces, no es competencia, pero sí es algo de mucha motivación. Y también yo lo comparto eso con Julius, de que nosotros entrenábamos en el ISSSTE y él estaba en un lado y yo en otro, y la neta muchas veces ni nos hablábamos, nomás llegábamos en la mañana, nos saludábamos un ratito, X, tan, 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 chismecito, a darle cada quien y ya nos encerrábamos, cada quien en su viaje, ya nos cansábamos y andábamos ya todos destruidos, cotorreábamos un poquito, descansábamos, jijiji, jajaja, y vamos de nuevo otra vez a darle. Entonces era parte del flow y no, te digo, no es como el competir. Yo nunca fue como de, pinche Julius, me la vas a pelar. Pero sí era parte del proceso también, o más bien una de esas. Me acuerdo que cuando fue la competencia de tienda malabares de los videos, Julius vino y me dijo, ¿qué? Vamos a grabar, vamos a hacerlo. Y lo, ni la rifamos, ni acá, ¿a poco sí? Lo, sí, vamos, que nos la pelen. Y lo, sí, que nos la pelen, vamos a echarle ganas. Y ves, algo como muy X, la neta, de decirlo así como que con mis palabras, pero no es como ya soy mejor que ustedes o algo así. No se trata de eso, simplemente era la motivación de yo y él vamos a echarle watts y vamos a demostrar por qué nosotros estamos en cierto nivel, ¿no? Y por fortuna, pues él ganó el primero y el segundo, ¿no? Pero te digo, no es como echárselo en cara al Pablo Martínez, no va a decir el Pablo Martínez que es mi amigo de ese grupo que compitió. Pinche Pablo, me la pelaste. No, no, cuando me lo tope en vivo sí le diré una que otra cosa de que lo chingué, pero es broma, todo eso es coto. Pero no, está chido todos esos procesos y a mí sí me gusta tener a alguien con el que puedas compartir y poder hablar las cosas directas sin que se sienta ofendido. Pero Juanpi, Sí, sobre va, todo, perdón. va, no, dale, dale. No, sí, que sobre todo en esos momentos de formación, ¿no? O sea, porque hay etapas también, como en tu etapa formativa, donde estás aprendiendo técnica y pues todo lo que implica, cantidad de objetos, tiros, bueno, lo que sea que estés aprendiendo, como que estar cerca de gente
que está motivada o que tiene más nivel o menos o lo que sea, pero que esté cercano y motivados, te va a permear normalmente, ¿no? Después puedes, claro, tener tu etapa de investigación personal y hacerlo individual y es tu mundo y está chido también, ¿no? Mismo como dices con el Joel, ¿no? O sea, lo puedes hacer en el mismo espacio que alguien, pero están en su mundo cada quien y también eso está muy chido, ¿no? Creo que hay etapas para todo, pero para mí como que sobre todo la formativa o si estás mucho como con el interés de lo técnico o de trucos, estar con gente es lo mejor, creo, con gente prendida, motivada. Sí, la neta sí, sí ayuda mucho. Y como te digo, depende la persona con la que estés, pues puedes desarrollarte un poquito más así, ¿no? Es como yo aquí contigo, puedo hablar un poco más golpeado y un poco más natural a como soy, porque ya me has escuchado muchos años como soy. Y no es la primera vez que me vas a escuchar decir una incoherencia. Ya me has de haber escuchado decir 100. Entonces, ya un poco X. Oye, Rey. Dices que no te gusta la competencia, dejaste de competir, pero fuiste a competir a la Ficho Guadalajara, ¿no? Y ganaste ese. ¿Cómo es esa competencia? Primero, ¿cómo se audiciona? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se llega ahí para participar? Y en el momento que te dicen el sí, vas a participar, ¿cuál es el trato de Ficho? ¿Cómo trata Ficho a sus artistas de competencia en este momento? Porque vas directamente a eso, ¿no? ¿Cuál es el trato y cómo fue el entrar ahí, el decidir, más que nada voy a competir? Porque dices, no me gusta, tuvo que haber sido una decisión. Sí, sí, pues fue justo loco, ¿no? Como un interés de saber cómo es una competencia de circo, como, porque pues no sé, yo me lo imagino tipo como, bueno, antes me lo imaginaba como, viste estas competencias como de como gringas de academia de danza y que hay mucho drama y que no sé qué. Ujú, Como, pero no, la verdad, bueno, yo no sé, el año que yo participé en el Festival de Circo de Creación de Ficho era su cuarto año que lo hacían, fue ya hace un rato, 2017, eh, y fue primero por curiosidad, que dije, bueno, a ver de qué va esto de la competencia, voy a aplicar. O sea, ellos emitieron una convocatoria, apliqué y después pues ya me dieron respuesta de que sí, pero como que no fue tanto por la onda de competir, sino también en ese momento me interesaba mucho exponer mi trabajo, como que varieté que yo veía o cabaret o cualquier lugar donde cupiera un número, lo que sea, y yo decía, yo quiero. Y entonces empecé a aplicar a un montón de lugares, así, de opciones, ¿no? Y bueno, di con Ficho, fui a Ficho, la competencia, el caso de lo que yo viví, se vivió como nada, como una competencia, se sentía más como un cabaret, una varieté, en donde pues la banda se junta, o sea, se reúne en el foro, ya sabes, dices que tus luces, que no sé qué, y cada quien en su pedo, calentando, pero como que no se sentía nada de, ya sabes, miradas así de te va a rivalidades. chingar o, ajá, como, sí, no se sentían los egos inflados. Creo que toda la banda era muy chida, que la que participó, todos muy buenos, ¿sabes? O sea, y también con una subjetividad tremenda, porque cómo calificas o cómo juzgas un aéreo contra un malabar, contra un equilibrista, contra como que es muy demasiado subjetivo y como que eso a mí me relajó, dije, ah, chido, ¿no? No es como una IRC en donde vas a ver malabares, como, Ey, no sé, siento que la presión es distinta. Acá era como un espectáculo de variedades de circo que tiene un marco competitivo, pero que básicamente lo que pasa es que con el jurado pues al final no está en el público, sino es un jurado, entonces como que pues ellos toman la decisión.
el trato de Ficho, la verdad, muy chido. O sea, incluso recuerdo que en el teatro, como en el espacio de camerinos y todo, donde teníamos para prepararnos, llevaron una masajista, ¿no? Y fue así de que, ¿quién quiere masajito antes o después de la función? Y todos así de, no, pues yo, güey. Y pues bien rico, ¿no? O sea, la neta, bien ahí, Ficho. Eh, Porque sí, esos apapachos, ningún festival me ha vuelto a tocar vivirlos, ¿no? Y pues se agradece mucho. Dices, güey, ¿quién tiene ese gesto, no? Como contigo en una competencia que pues no se sentía como tal. Y pues creo que todos dimos lo que quisimos dar. No sé, yo estaba muy emocionado, la neta, porque quería justo presentar algo que estaba trabajando y pues lo presenté. De verdad, yo no tenía ninguna expectativa. O sea, yo dije, güey, yo voy a hacer la función porque yo me quiero presentar y ya está. Ya. Y después, pues ya, como que dijeron los resultados y fue como, ah, mira, qué loco, güey. Pues qué chido, pero no era mi finalidad. Y pues bueno, así pasó. Felicidades, Muy sana muchas competencia, la felicidades. verdad. Chido, mi Roch. Oye, y luego, no sé si quieras decir, si se puede decir, pero ¿cuál es el premio de Picho? En ese año, el primer lugar creo que eran 7,000 pesos. Y creo que como 800 pesos de descuento en una tienda de montaña. Ya, pues para mí estaba chingón. La atinaron. No manches, eso qué chido. No, por rayonzot. O sea, porque en la tienda de montaña luego tienen, no sé, equipo para rigging, no sé, para las que hacen aéreo, cosas así. Sí, sí, Pues yo malabarista, güey, me gané, pero pues escalador y fue como, ah, pues chido, o sea, yo voy a gastármelo bien. rayón. Oye, ese espectaculito recuerdo un poco, no tal cual, bueno, sí, sí lo vi más bien porque lo subiste, ¿no? O lo subieron, no recuerdo muy bien, pero sí estaba como que el show completo, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo de que, de ese, el de Ficho, de que estaba Sí, así sí, como que sí. todo el escenario y luego como que un seguidor al último te empieza como que a apuntar una sola luz a ti, y estás como que en un espacio de un círculo, ahí haciendo como pues malabar, obviamente, pero me acuerdo que se te cayeron y todo, y era como que mucho a la danza, ¿no? Mucho a la improvisación. ¿De qué se trataba un poquito tu espectáculo? ¿Se trataba mucho de eso, de la improvisación, del estar alerta o qué era? Sí, pues como que en ese tiempo estaba bien clavado con la impro, como que, bueno, todavía me encanta y todavía lo hago, pero en ese tiempo me estaba descubriendo el cómo era hacer la impro en una escena, que no siempre es lo mismo que en tus trainings, naturalmente, porque pues no tienes todo lo que tienes en un escenario. Eh, eh, Era más una pieza corta que la titulé Impresciencia, que pues la presciencia es eh, como el conocimiento del futuro, ¿no? Entonces para mí la Ya, impresciencia era como no saber qué chingado va a pasar, pero pues tengo un para trabajar, bueno, para improvisar y así era, como que trataba mucho de el error, como el error como algo que potencia lo que está pasando en la impro. Entonces, aunque los malabares era el lenguaje como técnico que usaba para esa pieza, mm, la pieza en sí no era como un número de malabares, era más como Juanpi improvisando con tres pelotas y su cuerpo y a ver qué pasa. O sea, como con la apertura de que si se cae no me importa. ya. Como qué chido. Si se cae, qué chido, porque puedo hacer algo que no esperaba y que no conocía. Y un poco de eso iba la pieza. Y Era en mi esa pretexto para que pieza, se me... en esa pieza, Juanpi ya bailaba. ¿Crees que entonces, como dices, que no era tanto malabares para ti, era más movimiento, era más una danza?
que sí lo es, yo lo he visto y sí es movimiento y sí es danza, pero me interesa más bien tu punto, desde tu forma de ver las cosas desde adentro hacia afuera, no desde cómo yo las interpreto. Sí, sí, podría decir que es movimiento por, o danza. Para mí era más como el estado del cuerpo Ya. está ahí, que ese cuerpo contiene informaciones de ciertos lenguajes de movimiento, ciertos lenguajes del malabarismo y que intenta juntarlos, ¿no? Yo también en esa etapa de mi vida estaba definiendo un poco mi identidad, del cómo me muevo, mi identidad de cirquero, pues, porque pues no solo soy cirquero en la vida, ¿no? Pero como mi identidad de mi trabajo de malabarista estaba, creo que llegando a un lugar, ¿no? Como que estaba encontrando mi forma, estaba entrenándome mucho en movimiento, entonces probaba, en ese tiempo me entrenaba en lenguajes de hip hop, pero también de contemporáneo, entonces como que estaba mucho con la inquietud de cómo mezclarlo. Y mi forma de saber qué funcionaba y qué no era solamente en escenarios, ¿no? Y como que me arriesgaba a eso. Son las oportunidades, ¿no? Que uno tiene. Y yo también, la neta, pues yo no he tenido esas formaciones como ustedes las han tenido, pero yo he visto mucho por las enseñanzas de Joel. Ya ves, Joel habla mucho y al momento de que pues uno quiera aprender, yo aprendía como su proceso de Lido, por así decirlo, de que cada 15 días o cada mes estaban haciendo una presentación diferente y yo cuando tenía la oportunidad de subirme a un escenario, intentaba arriesgarme haciendo algo diferente, que muchas veces no me salía, otras veces ahí medio se me aplaudía o algo, pero mi idea siempre era como el atreverme, porque otra parte de mí también decía como, haz lo que ya te sale, haz lo que ya te sale. Y sí está chido porque aprendes a practicar como la técnica dentro de ese espectáculo, se podría decir, ¿no? No el atreverte a hacer cosas nuevas. Y con esto de Julius, te digo, como que era como el siempre el atreverme a hacer algo nuevo y diferente. Y se me hacía chido esos procesos, esas oportunidades que tienes arriba del escenario. Tú Total. ganaste esa competencia del ficho y aún así tuviste varios errores y aún así la ganaste. Está chido ese cotorreo de los jueces que ellos no tenían como ese valor a las caídas, ¿no? Como eso no interesaba. O igual en tu espectáculo, pues no lo hiciste ver, que sí se notaba obviamente, pero como te desenvolvías arriba del escenario, también de seguro lo calificaban diferente. ¿Tú ¿Tú cómo, así, tu punto de vista, tu forma de ver las cosas, tu subjetivo de tu lado, tú cómo calificarías como eso que dijiste de que, cómo va a calificar a alguien de telas o a alguien de un aro contra alguien que está haciendo clavas o algo así? ¿Cuál serían los puntos así si ahorita se te ocurriera uno que dijeras, este sería un buen punto a calificar? Mm, ¿Qué tan en la zona está? Creo. Ese sería como alguno de los criterios, ¿no? O sea, Explícame eso, como hablando desarrollame de eso. la... Sí, o sea, como que puede, creo que en la escena, más allá si es circo, danza, teatro, lo que sea, como que en general el estado escénico es algo que puedes ver cuando está haciendo una ejecución o cuando está haciendo una vivencia, ¿no? Sí. Una experiencia para quien lo está haciendo, no solo para quien lo mira. El quien lo mira, pues siempre tiene la experiencia de mirarlo, ¿no? Pero el que está ahí y no es una cosa de que, siento tu tristeza porque estás queriendo decir tristeza, ¿no? Es más como, no sé, cuando ves el flow en alguien, ¿no? Y no flow de baile ni, sino como que ves su naturalidad de estar ahí, que tiene una técnica integrada, pero que no es el eje de todo, ¿no? Aunque sea circo, eh, es mi criterio un poco, ¿no? Como que, eh, sí, creo que algunos de mis criterios serían esos, como qué tan presente está
no solo en el virtuosismo, y sobre todo, cuál es su capacidad de manejar la presión que te da un error, ¿no? Eh, Porque siempre puede pasar, sobre todo en los malabares, güey, quizá en un aéreo un error te cuesta bastante, pero, y mismo los hay, ¿no? Hay veces que no son fatales, pero hay errorcitos que puedes ver, pero también puedes ver, si eres perceptivo, cómo resuelve esa persona ese error, ¿no? Para mí creo que el error es la ventana que te deja ver como la presencia de alguien, como si lo resuelve como de una forma orgánica o si lo resuelve de una forma demasiado atorada. Para mí eso habla de, pues, de su estado, de su experiencia, de su seguridad, y eso es algo de lo que yo usaría como criterio. Sí, no, es bueno el punto y está chido eso porque pues se trata de aprender, ¿no? Y está chido saber un poco de ese tipo de cosas. Yo lo podría relacionar a esto que dices como me recordó como al Sebastián Rojo, pero no sus malabar ni nada, simplemente su presencia. Como que el estar ahí con él a veces te ocasiona algo por su forma de ser y no sabes hasta cómo desarrollarte un poco con él porque tiene su postura, tiene muy su forma de ser. Entonces, está chido eso porque lo emana. No digo que todos seamos un Sebastián Rojo, él tiene su personalidad y está bien, necesitamos nomás uno y con él es suficiente. Pero, pero es eso, ¿no? Como que hay personas que emanan energía, que eso yo lo vinculo a maestros, que hay personas que realmente son maestros o que tienen como una fuerza interior que se emana, que no es como, que no lo puede tener cualquiera, ¿sabes? Entonces eso yo me lo entiendo un poquito como que arriba del escenario hay personas que te hacen sentir y no porque todos te quieran hacer sentir como eso de la tristeza, no todos te la van a hacer sentir real, no, no todos te van a hacer llegar a eso tal cual. ¿Tú sí fuiste al espectáculo de Strong y los en Chihuahua o no? No, no estabas ahí ya. No, No, creo que no, ¿verdad? no, No, no sé cuál, no, no. creo que no. No, es el mejor espectáculo que he visto en mi vida y como mencionaste eso de las tristezas y todo, ese vato te movía ¿El todas las de Rob emociones Torres? así del cuerpo. ¿Cómo? ¿El de Rob Torres? No, Rob Torres pues también es otro poderoso, pero no, ese sí lo vi contigo porque estábamos arriba de tu casa mientras veíamos al Rob Torres ahí abajo que andaba cotorreando con los teatros y así. Y nosotros andábamos cotorreando acá el otro barrio allá. ¿Qué rollo? No, súper buenos tiempos. Juanpi, con este mismo cotorreo del ficho, tú igual, no sé, como que todo esto es un proceso, porque en la misma carpa de mente pasaste de ser alumno a maestro, aquí pasaste en ficho, pasaste de ser competidor a ser organizador. ¿Cómo es ese también ese proceso, no? ¿Cómo cambió al momento de querer llevar, que ya existía Ficho Chihuahua, también otras personas tenían Ficho Chihuahua, pero este año pasado tú te les uniste y fuiste parte de esa organización? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Y, y qué cosas crees que hacen falta, ¿no? Como tú viviste un festival, entonces esto necesita Chihuahua, voy a ir a llevarle, les vamos a llevar estos artistas, estos espectáculos, no sé, ¿cuál es la búsqueda? Intentan hacer público en Chihuahua, intentan enseñarle el mundo del circo a los chihuahuenses, no sé, ¿cómo funciona eso del querer llevar un evento de alto nivel a Chihuahua? Pues ha sido todo un proceso y muchos de esos procesos son paralelos, o sea, como mientras vives algo, a la par estás viviendo otra cosa, o el inicio de algo, o el final de algo. Eh, Antes de Ficho Chihuahua, pues no sé si te acuerdas que hacíamos el Festival NAI, que Ujú. fue desde 2012 a 2019. O sea, hicimos 7 años
del festival, que en ese tiempo, también por nuestra poca experiencia en festivales y todo, pues teníamos poco claro los objetivos, pero bueno, uno de ellos era formar públicos, ¿no? Lo cual pues fue creo que bastante, eh, no sé si decir exitoso, pero funcionó. Sí, sí Se funcionó. generó un poco de públicos. Eh, Después, justo por el NAI, nace el vínculo Guadalajara-Chihuahua y de ahí, bueno, nace el Ficho Chihuahua por la relación de la directora que es Blanca con Ensalada, que es el director de Guadalajara, ¿no? De Ficho Guadalajara. Y bueno, de ahí empiezan a hacer Ficho Chihuahua con su primera edición en 2019. Yo lo que fue de 2019 a 2022 estuve en, trabajando en otras cosas, estaba muy poco tiempo en Chihuahua, pasaba mucho tiempo sobre todo en Ciudad de México, tenía otros proyectos, ¿no? Eh, entonces no tuve una relación tan cercana como para integrarme con el compromiso que necesita un proyecto así. Pero bueno, de alguna forma se apoyó en lo que se pudo y fue en 2023 que me uní como colaborador, pero más del lado artístico, como que haciendo Blanca, que es la directora, pues ella vive en Francia, entonces tiene vínculos y relaciones administrativos y artísticos que favorecen como el poder hacer intercambios y vínculos entre países, ¿no? Entonces fue ahí que empezaron a salir oportunidades de hacer estos intercambios artísticos, más desde mi postura como artista, ¿no? Como yendo a colaborar allá con artistas y compañías y mismo trayendo gente de allá a colaborar con artistas y compañías locales de Chihuahua, ¿no? Y este año, pues, perdón, el año pasado, 2025, es como que dada, como se fue construyendo un poco más tejiendo un poco más la relación y después, bueno, una cosa llevó a la otra y al final siempre se necesita apoyo en la parte que nadie ve, ¿no? Que es justo la parte de organizar, producir, realizar. Eh, y fue un poco así, como que al final el objetivo, creo que el festival es, además de construir públicos, creo que ese es un objetivo, es un común denominador, creo, en los festivales, que queremos siempre que crezca el público, que crezca el consumo y demanda de circo en nuestras ciudades. Eh, También, bueno, obviamente es muy chido poder tener relaciones internacionales, profesionales, porque algo de lo que me gusta mucho que Ficho esté logrando esto de una forma tan descentralizada, o sea, como artistas que no necesariamente pasan por la Ciudad de México o Guadalajara y que solo van y hacen su trabajo en Chihuahua y se genera toda esta magia e intercambio del festival. Bueno, me parece un súper logro porque, uno, porque es descentralizado, ¿no? Sí. Y dos, porque es la forma que hemos encontrado mismos profesionales del circo de Chihuahua, forma de unir como energía, fuerza y voluntad para dar algo como a nuestro lugar, ¿no? Todos de alguna forma empezamos ahí con las carencias y limitantes que ya sabemos que nos tocaron y poder, no sé, es muy, muy, muy chingón poder volver y presentar tu trabajo en tu casa, ¿no? Eh, no sé, Contratiempo, por ejemplo, teníamos ya bastantes años queriendo, yo tenía muchas ganas de llevarlo a Chihuahua desde que lo creamos y pues siempre ha sido bastante complicado y el año pasado tuvimos la posibilidad y para mí fue como un súper regalo, ¿no? Como llegar a Chihuahua a presentar con Santi, que fue nuestro primer maestro,
en Chihuahua hace, ¿qué? No sé, casi 20 años. eh, No, no, no tanto, como y que ahora casi está, 20 años. ¿cómo? Está loco. Ya me hiciste bien viejote de repente, me asusté. Casi Pues 20 más de años. 15 años, ¿no? Que fue 2011 que fue Santi. 2011 no, pues sí, pero sería 2031 entonces. Y no, 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 pues 15 años, ponle. Sí, sí, sí. Ok, a ver, casi 20. Pues está, Bueno, sí, sí son cambia, sí 5, cambia. no tanto, pero sí, faltan 5 añitos, espérate tantito. Bueno, pero bueno, sí, 15 años son, no sé, pasan muchas cosas en ese Sí, tiempo sí, y como que volver a la casa a presentar como algo ya eh, desde otro lugar, ¿no? Que pues además que fue mi maestro en especialidad cuando yo estudié, o sea, como que para mí era algo muy simbólico, más allá de decir, ah, sí, este es nuestro show y no sé, como que era algo más simbólico, personal, que se concretó ahí este último año. Y en general, ¿no? Todos los que participamos dentro de la parte organizativa, creo que compartimos eso, ¿no? Como que hay algo que queremos volver a casa a hacerlo porque es el lugar que nos vio cuando no sabíamos hacer nada o hacíamos o estábamos aprendiendo, cosas así. qué chido, la neta, felicidades. ¿Y ahorita en ese lado ya te sientes como satisfecho o crees que todavía hace falta entregarle más a Chihuahua, mejorarle todavía los espectáculos, el ficho? ¿Falta mejorarlo o ahorita está en un proceso bien? No, obviamente hay muchas cosas que trabajar, siempre se puede mejorar en muchos aspectos. Eh, la naturaleza internacional que tiene es por el contexto de quienes conformamos el equipo, no, no es tanto una cosa eurocentrista o sino es porque existe la posibilidad y existen los nexos y se utilizan, ¿no? Y entonces, pero creo que se puede siempre hacer algo mejor cada vez y creo que es lo que ha estado sucediendo con Ficho en el caso de Chihuahua, ¿no? Que año con año va creciendo, va tomando más forma, va teniendo más orden también interno en el cómo trabajar, cómo resolver. Obviamente los contextos de cada región, no es lo mismo hacer un festival en Chihuahua que en Yucatán, que en Ciudad de México, como que las condiciones, apoyos, infraestructura, todo es muy distinto y creo que lograrlo en Chihuahua, pues tú que eres de ahí, güey, sabes pues no es cosa fácil, güey, ¿no? Como que Chihuahua está seco y también de cultura, no solo de clima. Entonces, creo Claro. que este reto se pone muy chido y algo que me encanta también en este sentido internacional es que cuando llegan personas, como que normalmente algún extranjero que viene a México viene pensando en las ideas que tiene o referencias de la parte central, ¿no? Del Sí, sí, folclor colorido, México, los tacos y todo lo muy chilango, ¿no? Pero como que lleguen a Chihuahua y vean que es como otro México. Bueno, en realidad es el México que ellos conocen porque no conocen el México que todos conocen. claro. Eh, es también algo muy chido de ver como el choque cultural y no sé, no sé si a ti te pasa cuando vas a Chihuahua, que cuando llegas sientes como si nunca te hubieras ido, ¿no? Y Ah, como claro. es como que vuelve a ser el Juanpi de 18 19 años y ver que todo eso está pasando y es como, ah, no mames, nunca me imaginé que fuera a vivir esto en Chihuahua, ¿no? Sí, la verdad, sí. No sé, es muy Yo chido. también, el ficho que a mí me tocó vivir, no me tocó vivir uno y también me la pasé ahí de voluntario, pero la neta que fue un súper gran ficho. Yo es de los mejores festivales que he llegado a ir, la neta. No es por payasear, pero la neta las mejores cosas siempre las he topado en Chihuahua. Como cuando hacían estos festivales de Chihuahua, ¿te acuerdas de esos de cultura que en septiembre así que se armaba todo
desde teatro hasta eventos en la explanada ahí del Ángel y todo de todo tipo de artistas bien exóticos de todas partes del mundo y súper espectáculos bien chidos. Ahí es donde he visto los espectáculos más chidos, de hecho, allá en Chihuahua. Y qué chido, la neta, que estén llevando todo este proceso para allá y eso que dices de llegar allá a Chihuahua y yo cuando voy veo el cielo súper azul, así hermoso, el cielo de los más hermosos que existen en México, están ahí en Chihuahua, así los atardeceres y todo. Este, Juanpi, ya para ir también un poco terminando, te voy a hacer recordar algo que a mí me platicaron, que no sé si lo quieres platicar tal cual, pero aquí lo voy a meter yo porque soy, no sé, como hijo del diablo, algo así, no sé por qué sería algo así. Pero nada, no te creas, pero más bien es un pequeño recuerdo, no sé ni cómo decirlo, porque no sé ni cómo llegar, pero Échalo, a échalo. mí me dijeron que te había pasado un accidente, te había pasado algo ahí donde estabas quedando ahí cegatón, donde te estabas quedando ciego, donde tuviste ahí un problema. Yo en ese momento que me lo platicaron, yo ya había pasado como unos meses y no te quise ni mandar un mensaje como para, Juanpi, me dijeron esto, como que ya nomás obtuve el chisme y todo, pero tuviste un problema, ¿no? Allá en la Ciudad de México donde pasó eso de que te estabas quedando ciego, ¿cómo sucedió eso y quién te ayudó? ¿Cómo viviste ese problema que no ha de ser nada fácil? Yo siempre me pongo a pensar aquí las cosas porque pues yo vivo solo aquí en la casa y a veces cuando uno está como accidentado, tengo cosas, como que me cuesta decirle a alguien estoy mal. Entonces, a mí quien me platicó fue una de tus mejores amigas, organizadora del ficho también. Entonces, sí, ya sabes quién, pero se me hace chido. Rubí. Sí, 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 se me hace chido por como lo platicó y todo. Y te digo, en ese momento que estaba ahí con ellos, como que dije, "Ah, no le voy a escribir al Juanpi, Juanpi, ¿qué te pasó esto?" No, dije, va a tocar un Ese es ese momento. gato. Ahorita no es ni el momento ideal, podemos llegarlo a decir, pero yo lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque creo que a veces las personas viven cosas duras. Somos humanos y como que en un momento de la vida te dice, mira, mijo, ponte las pilas, va a pasar esto, tú, tú lo viviste y saliste de ahí, ahorita estás súper bien y se me hace chido porque puedes platicar todo esto. ¿Qué te sucedió? ¿Qué viviste? ¿Qué pasó? Eh, pues mira, sí, era cierto esto que estaba perdiendo la visión, pero era realmente un síntoma de algo mucho más profundo que lo descubrí de una forma muy violenta. Eh, Básicamente me diagnosticaron diabetes tipo 1, que es pues es una condición autoinmune. No es como la diabetes tipo 2, que es como esta que es por hábitos o por, ¿sabes? Como descuidos o comer mal o así, sino es más como una cosa de que mi cuerpo ataca a un órgano que produce una hormona que regula la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, yo me di cuenta estando en un estado muy desatendido porque no sabía que tenía eso, no tenía conocimiento de qué se trataba esta condición. Y uno de los síntomas en una de las fases más pues peligrosas es que tenía una hiperglucemia muy cabrona, es decir, el azúcar súper, súper, súper alta. Y pues bueno, me di cuenta que tenía todo eso porque dejé de ver. Y fue que dije, tengo que ver qué está pasando. Y entonces, una cosa igual a otra, hospital, no sé qué, y me di cuenta de que tenía esta condición. Y, y ya está, pues sí, voy a cumplir apenas 2 años de eso. Eh, pues sí, la verdad que ha sido un... Cambió el juego, ¿no? Cambió el juego Claro, de todo, de todo, güey. Así se puso intenso.
pero la verdad que es algo que en estos 2 años he aprendido a integrar en mi vida. He agradecido mucho al malabar y a toda la disciplina que me ha enseñado la vida y mis decisiones, porque una condición así, sin disciplina, no se lleva, güey. Entonces, de alguna forma, no la vivo mal porque tengo eso. Y es algo que me lo ha dado mucho eh, las decisiones que he tomado en cuanto a lo que me dedico y el cómo he llevado mi propia vida, ¿no? Y eso, básicamente es eso, diabetes tipo 1, investiguen, está chido saberlo, nunca sabes porque nos puede pasar a cualquiera y es algo que no tiene descanso, es algo que es 24/7 estar alerta en monitoreo y entonces eso cambia las reglas de todo, Claro. pero al final aprendes a llevarlo. No retomas una vida normal, pero sí puedes retomar una muy buena calidad de vida. Y pues Sí, es eso, yo sí, yo casi cuando pierdo la vista supe por tener una azúcar alta. yo cuando supe eso, realmente dije: "No manches, pinche Juanpi, deportista de toda la vida, yo como panes, 3 5 panes todos los pinches días, tengo una pinche, pues no, estoy todo deformado de la panza de que me como todo re mal", y digo: "No manches, ¿cómo al Juanpi le pasó esto?". Hasta yo, la neta, me hundí en ese momento que dije: "Güey, ¿qué me esperas? Si este güey está cabronzote, está completo, tiene su pinche cuerpo bien chingón, todo acá, y uno qué", pero es eso, como dices, ¿no? A veces no sabemos y todo pasa de un momento a otro, no sabemos qué va a suceder y la neta, qué chido que estás bien, la neta, me da gusto, qué chido que no quiero decir te la peló porque dices, ahí está viviendo ahora contigo, pero es parte de esto llamado vida. Qué chido que sabes llevar ese proceso y no decaerte porque, bueno, yo no voy a contar aquí, pero mi señora madre pues también tuvo como que ese tipo de cosas y recaídas y así, entonces como que dices, ay, güey, es duro todo eso y no te lo pregunto por morbo ni nada, simplemente es porque es una realidad y, y se me hace chido aquí, pues yo que sí siento amistad contigo, digo, le voy a preguntar, realmente nunca he tenido como esa del ir a preguntarte nomás por preguntarte, por sacar el chisme, porque no lo veía válido y ni le iba a hacer. Prefiero mejor preguntarte un ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué chido truco, qué chido esto. He preferido mejor eso, sabiéndolo, que ya lo sabía yo desde hace mucho tiempo. Pero la neta, qué chido, bro, y la neta me da mucho gusto y yo deseo seguirte topando y seguir jugando y si un momento es el solo fume o la otra vez que fui con mis amigos aquí que era la nena y el no por y así y nos cotorreamos y ahora y no agarramos ni un momento los malabares y dijimos, güey, ya estamos rucos, ya ni un momento agarramos los malabares, ya fue pura plática de señores ahí nomás acá cotorreando y todos sacando acá el chismecillo. Digo, qué chido, ¿no? Los procesos también cambian, la vida cambia y ahorita estamos en esta etapa y qué chido. Oye, pero para no quedarnos con eso, le vamos a dar un cambio y te voy a pedir de que irá, tú, tú eres el CEO ahorita en este momento, tú eres el que manda y vas a ir a una competencia de malabarismo, por más que a Juanpi no le guste la competencia, va a sacar a 4 representantes junto contigo, si tú quieres ir, 5 participantes a representar a México en competencia de circo, en malabarismo, como tú quieras, elige a 4 malabaristas contigo o dices, yo soy el CEO, yo los dirijo y yo mando mejor a estos 5 malabaristas y yo no voy. ¿A quiénes 5 personas elegirías? Todo malabar vale, y si Ah, quieres enfocarte hasta en el circo, que digas, a mí me interesa más el circo, bueno, yo mando a 5 cirqueros, como quiera Juanpi.
Pero malabaristas, dices que también hagan malabares. Mm, Irás, más bien, la pregunta va a ser, ¿qué te gusta más ahorita en este momento? ¿El circo o el malabarismo? Creo que no, bueno, yo no los separo mucho. Entiendo que Sí, el malabar también tiene su cultura como más urbana y tiene esta otra como un brazo, una rama del árbol, pero al final pues es una disciplina que viene del circo. Pero puedo decir que más que catalogarlo como circo o malabarismo, me gusta el malabarismo como lenguaje de la interdisciplina, ¿no? O sea, como me gusta la interdisciplina, me gusta que haya de todo, pero el trabajo con objetos y el factor malabar, como el riesgo que tiene y que implica el cuidado de un objeto o más, es lo que me interesa, lo que disfruto de ver. Obviamente también disfruto de ver un malabarista tradicional que tira técnica a lo mortal, ¿no? Pero claro. eh, mi interés personal, mi búsqueda personal va por ese lado, como la interdisciplina, y obviamente pues yo uso mi base que es el malabarismo, ¿no? Y entonces eso mismo es lo que busco. Si tú me dijeras con quién te gustaría trabajar, hacer una compañía o un espectáculo que tenga malabarismo, obviamente me inclinaría por esa línea de pensamiento o trabajo. Sí, no, este lado más bien funciona como va a ser una competencia de malabarismo. Ya si tú lo quieres ver como malabarismo baile, vamos a imaginarnos que una Red Bull está haciendo algo de malabarismo baile y es algo nuevo, entonces tú dices, a mí me gusta mucho eso porque me gusta la improvisación y me gusta conectarme, entonces que nos invitaron a irnos a medir a otro país, pero yo tengo que invitar a 4 personas porque te dijeron a ti, Juanpi, yo confío en ti, de que lleves a 4 personas contigo o si tú quieres mandar a 5 y tú quieres nomás dirigirlos, adelante, tú puedes hacer como tú gustes y el malabarismo de todo, así cualquier malabar. ¿Dónde firmo, güey? Aquí tengo la hoja, Luis. Es que ahí te la mando por correo. Mexicanos, Mexicanos primero, sí. a huevo. Bueno, obviamente me llevaría al Julius Pulus, al Joel, Ey. lo devolvería a, a darle al malabar. Ya no tarda en Eh, darle a ese mono. Ya la otra vez amenazó que ya más o menos ahí anda acá queriendo darle, pero bueno, va el Julius. ¿Tú vas a ir también o tú vas a ir nomás de SEO dirigiendo? ¿Vas tú también de competidor? eh, sí, 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 Ahí va, vamos Julius y juntos. Juanpi van. Ajá. Eh, Me llevaría al Alan Galicia, no sé si Alan lo conoces. Galicia. No, es Saludos, Alan. un contaxero, ¿no es un contaxero que bailaba contigo? ¿No es el del popping, algo así, no? Ah, no, no, él es Garay, el Carlos Ah, Garay. ya. No, ¿Qué, Alan qué hace Galicia este es Alan igual un Galicia? A ver. malabarista de la Ciudad de México que tiene ya su propia identidad también con teatro físico y Ah, bizarretes muy, muy de él, muy chido. Y solo me queda uno, ¿verdad? Qué no, te quedan difícil, otros güey. dos. Va Alan, Ah, va Juanpi y va Julius. ok, me llevaría al Mau No Gómez. Gómez. Ya. Sí. No, pues buen equipo, va, ¿eh? Eh, Falta uno ahora sí. y qué difícil, güey. Y necesitaríamos, verga, qué difícil. Eh, es que me llevaría muchos, güey, pero pienso que me llevaría al Rochugling. Uy,
y estaba pensando que iban a sacar al Santi, ¿qué onda, Santi, Ah, Estaba no, entre el gracias. Santi y el Rush. Pero dije, no, el Santi debe ser juez, no competidor. No, está chido, Rey. Gracias por elegirme. También el Santi, pues sí pensé que iba a suceder, la neta. Sí, sí pensé, sí pensé. Dije, ¿me va a elegir o va a decir el Santi? Me va a elegir por quedar bien de que somos de Chihuahua y déjame te tiro el paro, pinche Roch. Te creas, No, no, chidote, Rey. imagínate eso, estar ahí otra vez dándole el Joel, tú y yo, y bueno, los otros que elegí, pero como pensando en nuestras memorias de cuando hacíamos nuestros números y todo, De hecho, eso es sería lo que iba bien a poderoso decir, ahora. que casi nadie sabe, pero el primer número, bueno, mío, no sé, no, bueno, no estoy seguro, yo, pero uno de los primeros números chidos que yo tuve fue contigo y con Julius, que hicimos el de las contact de acrílicos que lo presentamos hasta en el Museo Arocena allá en Torreón, ¿te acuerdas? Que nos Sí, presentamos sí, allá, que claro. nos fuimos de acá con todo pagado allá por los apoyos esos de gobierno, allá a Unicírculo, y andábamos acá freseando allá en Unicírculo en Torreón. Qué chido, la neta. Oye, Rey, Sí, y dentro del malabarismo que tú conoces así, el país que más te guste, esto se trata, haz de cuenta, esta competencia, pues se trata de representar a tu país. Dentro de todos los países que están participando, ¿cuál te gustaría que fuera la final? Porque México está llegando en este caso a la final. ¿Contra quién te gustaría enfrentarte? Cuál sería el rival chido así para decir, con este le tenemos que meter todos los watts? ¿O cuál es el estilo? ¿Cuál es el país donde te gustaba el estilo a ti de malabarismo? Algo así, contra qué país iríamos en este caso? pues la verdad que se queda en Latinoamérica. Hay países muy poderosos. Yo pienso, me gustaría, si pudiera elegir dos, pero Chile y Argentina, güey. Chile o Argentina. Eh, y tiene también dentro de esta línea de movimiento, pues tiene muchos como representantes también, ¿no? De gente que trabaja el movimiento, el malabarismo y obviamente, pues latinoamericano, que es como importante también ahora, como que se está generando, creo, por fin una propia identidad dentro de cada país de Latinoamérica. Entonces sí, me encantaría que fuera una competencia así contra con alguno de esos dos. Ya sea Chile o Argentina, da igual, ¿no? Porque sí son las potencias del malabarismo para mí, la neta. Y a mí me gusta más el estilo argentino. Bueno, quiero decir hoy en día, pero la neta hoy en día ni consumo tanto malabarismo. Pero hace unos años atrás, por lo de Pablo Prámparo, Rojo, Tommy, Soko, no sé, muchos varios de allá, me gusta mucho ese estilo de malabarismo. Pero el estilo chileno, no manches, siempre ha sido como el técnico poderoso donde veíamos esos del top 20 donde salía pues el Mati, el Sombra, no sé, el Muñoz, todos puro poderosísimo, ¿no? Entonces, buenos países ahí para esa final. La neta le tenemos que echar muchos watts porque la pusiste dura. No sé por qué no elegiste a Honduras o algo así, pero bueno. Y ahorita me escribe un hondureño, ¿no? A mí me la pelas, va a decir pinche Rush. Bueno, Oye, nada, qué chido, Rey. Y esto, banda, también para los que estén viendo esto, también es para que vayan y sigan por decir a este camarada, al Alan, que lo mencionó, pues ya los demás, pues es Juanpi, yo, Julius y el Mauno Gómez, para que vayan y lo sigan también, ahí apoyen acá. Son mencionados por Juanpi, por algo los menciona Juanpi. Y ahora, Rey. Este ya es un top más personal, pero un top acá internacional, así de malabarismo igual, así el top de Juanpi, pero internacional. uf, qué duro, güey. Eh, Ahora veo
muy poco pelotero, ¿eh? Hay mucho clavero últimamente que Ya. he visto que, bueno, igual zarpados, ¿no? Pero top 3, Cinco. Top 5. top 5. Estoy un poquito desactualizado, ¿eh? Porque igual De antes ya también, no ¿eh? Puede consumo ser tanto. así tu... No, no, no lo de hoy en este momento. Tu top puede ser desde, no sé, antiguo, ¿no? Clásicos, donde sea, ¿no? Anthony Gato, si quieres, no sé, cualquiera. Yo sé que no lo vas a elegir, pero me refiero a que de todas las épocas que ha habido, tú puedes elegir tu top 5. Sí, pues bueno, me gusta mucho el trabajo de Fernando, no me acuerdo cómo se apellida, güey. ¿Torres o quién? Feryu Torres, sí, güey, el de Chile. El chileno, sí. Eh, ajá. Me gusta mucho el trabajo también de Alex Allison, de Maleta Company, un irlandés que vive en Bélgica, Ya. eh, súper amigo y súper malabarista, también muy creativo. ¿Qué más? El trabajo de Manuel, no me acuerdo, tiene un nombre, un apellido complicado, es francés. Eh, Pues el sí, no lo Meni la quiero decir porque, dejamos ahí. ajá, sí, el Manu de Francia, Ya. muy chido. ¿Quién más? Me gusta, la verdad, lo que está haciendo Mario ahorita. Respect, Mario. Qué Qué chido. chido, la neta, esa mezcla con el Crump. eh, para mí es como. Y. Claro, es que hay muchos conocidos, otros que no conozco, pero que me gusta mucho su identidad de malabares. Pero la verdad, el top one se lo doy a Lucas, güey. Lucas Castelo, Ya. do Brasil, zarpado. Y hay Ah, muchos otros que Canseca, sí. admiro, sobre todo banda latina. Ya no es el top 5, o sea, bueno, ya se me acabaron los 5, pero no sé, Ya. el Blast también de Argentina. Me gusta mucho Mención especial es esa, al Blast. el Blast. Muy chido. Eh, No, pues ya, mucho, hay mucho, creo ahora. súper Hay gran mucho de top. dónde elegir. Sí, pues de hecho, de eso se trata la dinámica, ¿no? De que hay muchos malabaristas y de seguro dentro de nuestras vidas han pasado muchas personas que admiramos, pero pues el chiste es decidir cinco, ¿no? Porque fácil sería decir todos son muy buenos y cromarnos entre todos, pero pues no es el chiste. El chiste es arriesgarse y decir lo que uno piensa. Y ya está chido. Chido por ellos que se les da una pequeña mención. También de eso se trata, de darles una pequeña mención, honor a quien honor merece, y de eso se trata este juego. Oye, Juanpi, pues simplemente Dije puro agradecerte. nombre, Man, pero, ¿qué? Dale, dale. perdón, no, que dije puro nombres, pero también está el Power Fem, que también hay representantes muy chidas. Claro, En cuanto a movimiento, la verdad es que ahora se me va el nombre de dos personas que he visto por ahí en redes, pero hay dos, tres chicas que he visto que, wow, güey, lo que están haciendo con el movimiento y el malabar, muy chido. qué chido. Sí, la neta sí hay mucho talento. Qué chido. Y de esto se trata un poco este cotorreo de mandarlos hacia allá, ¿no? De decir, a Juanpi le gustan estos artistas. Vamos a ver. Yo me acuerdo que antes mi forma de informarme era por decir, yo veía un video del huésped, supongamos, y el huésped en sus créditos le daba créditos al Emildad, al Tony Peso y a otro mono, y luego después yo iba a ver quién es Emil, quién es Tony, quién es este, y después veía un video de ellos y ellos le daban crédito a otras personas, y así era la forma en la que yo me informaba de otras personas que existían en este mundillo del malabarismo que es muy chido, ¿no? Y ahorita llegar a alguien a través de una mención de Juanpi,
Se me hace como muy interesante esto. Oye, Juanpi, pues la neta yo te podría tener aquí horas, tengo muchas cosas de poder platicar contigo, pero también sé que no es eso. Igual otro día podemos hacer otra charlita y la neta esto es súper, súper cómodo, súper a gusto para mí. La pasé muy bien, la pasé muy chido. Agradecerte, la neta. Nomás me gustaría que dejaras como un mensaje, un consejo. Ya dijiste que no te gusta dar consejos, pero un mensaje hacia la gente que quiere aprender, enterarse de este mundo, o para las personas que ya pertenecen en este mundo y un cómo desarrollarse, un mensaje libre de Juanpi. Y al terminar, dejas tus redes también para que vayan y te sigan y vayan y dejen un comentario ahí a las redes del Juanpi. Eh, em, ¿cómo no sonar como coaching, no? No, Eh, rey, la neta era, una vez tuve una, ¿cómo te diré? No problemática, no problema, no nada, pero con una persona que también para mí realmente es importante en este mundo de México, en este lado mexicano, de que es un malabarista. Y yo le decía, vato, si tú le das un consejo a tal persona, te lo va a aplaudir. Yo aquí, la neta, irá, la neta, dentro de mis amigos, muchos de mis amigos, tanto Nena como Claudia, como, no sé, Diana, que te conocieron, la neta valoran mucho lo que les dijiste y a mí me platican cosas que les has comentado. Entonces hay personas que realmente te tienen mucho aprecio. Yo te tengo mucho aprecio y la neta, a mí algo que me dice Juanpi, yo lo valoro, por más que no lo veas tú por tu forma de pensar, yo lo valoro, como cuando Joel me viene y me dice cualquier cosa, yo lo hago, ¿no? Porque yo sé de quién viene. Entonces, un consejo, un mensaje, algo que venga de Juanpi, yo sé que no viene desde el ego y no viene del hagan las cosas porque yo las digo, sino simplemente es una opinión. pues bueno, gracias. Yo también, es mutuo mi rol. Eh, diría, cuídense, Sí, cuídense de lo que piensan, de sus hábitos, de su salud, que al final eso es lo único que nos funciona como vehículo para hacer lo que queremos. Entonces está chido, creo, hacer como el ejercicio de estar conscientes de nuestras decisiones para poder seguir haciendo mucho malabar siempre y muchas otras cosas. bien, pues muchas gracias, Rey. ¿Tus Nunca redes? sabes cuándo te toca. Claro, no se sabe. Saca tus redes, Rey. ¿Cuáles serían tus redes? ¿Cuál es donde consumes más? Ya sea Instagram, Facebook, las dos, di tus redes. Pues la que actualizo más es Instagram, que es Juanpi Góngora, Juanpi con M. Y eso. Ya. No, pues de nuevo, agradecerte. La neta la pasé muy chido. Espero también la hayas pasado Yo muy bien. también. Este, Sí, la pasé bien. Fue bien, bien bonito recordar también contigo, eh, pues los pininos, los años de donde empezó todo. claro, sí, sí. Y voy a dejar pendiente la charlita de que voy a armar a todos los circo desértico o el barrio chihuahuense para venir aquí todos a hacer un despapalle y venir a cotorrear un día que tiene que no sea tan entrevista o algo así, pero venir a charlar todas nuestras cosas X, lo que sea. Aquí se vale de todo, es el canal de nosotros y aquí se vale hacer de todo. Entonces, Está nuevamente, buenísimo. nuevamente, gracias por todo. Vayan y sigan a Juanpi, apóyenlo, déjenle ahí un comentario. También suscríbanse a este canal, dejen su comentario, dejen su like para seguir trayendo a más gente. Y pues nos vemos. Espero hayan disfrutado de este episodio con Juanpi y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Adiós. Tony Roch.